Mariavisión Radio presenta Luces, Cámara, Misión. Un espacio donde daremos sentido a nuestra espiritualidad a través de vivencias de fe y experiencias de vida. Conduce Aida Orezoli. Comenzamos. Muy buenas noches, qué alegría poder saludarlos como cada jueves, siendo las 7 de la noche, hora centro en Ciudad de México. Me complace en darles la más cordial bienvenida a Luces, Cámara, Misión con Aida Orezoli. Y como cada noche, vamos a aperturar nuestro sobre para descubrir hacia dónde nos lleva la misión. Vaya, hacia el santuario de los mártires mexicanos, una tierra heroica de santidad. Y yo pues no puedo dejar de mencionar que muchas veces las personas suelen pensar en grandes héroes, pero héroes netamente en la ficción, que muy de seguro vencen batallas, victorias, pero con grandes superpoderes, pero muchas veces también a punta de golpes, a golpes de caídas. Pues tiene muchas funciones humanas, pero también incluso dentro de la robótica, en la galaxia, digamos que en un mundo irreal, en un mundo fantástico. Pero también existen auténticos héroes en victorias desde el amor, en el carácter humano, en aquellos santos, en aquellos mártires que han expresado, que han entregado su vida con su propia sangre en defensa de la fe. Y todo por amor a Dios, por una causa mayor de trascendencia, en la defensa del Evangelio, en su vida auténtica como un testimonio cristiano, venciendo tantos obstáculos para aprender a ponerse de pie, esquivando muchas piedras en el camino y pronunciando, por tanto, la verdad con valentía, con coraje, sin miedo. Ahora nos trasladamos hacia Guadalajara para poder platicarles en el contexto histórico sobre la presencia de los 25 mártires en un periodo histórico que nos remonta a los años 1926-1929, y también precisar que Guadalajara representa en México la segunda ciudad más importante dentro del estado de Jalisco. A los habitantes se les llama tapatíos. Es la tierra del mariachi, la tierra de los charros, del exquisito pozole que he deleitado, de las tortas ahogadas también. Y por supuesto, esta noche tengo el honor de recibir a dos grandes invitados. Quiero saludar, en este momento se acaba de unir a la sintonía el padre Antonio Gutiérrez Montaño, quien es director en comunicación del Arzobispado de Guadalajara, y al mismo tiempo saludar al distinguido ingeniero Héctor Castellanos, presidente del Grupo Casgo. ¿Cómo están? Muy buenas noches a ambos. Bienvenidos. Buenas noches, mucho gusto en saludarlos. Aquí con el gusto de atenderlos y de platicar de este tema tan interesante. Qué maravilla, padre. Qué lindo tenerlo en el programa. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, padre Antonio. Gracias por permitirnos comentar sobre la vida y obra de los santos mártires, y también de lo del Santuario de los Mártires Mexicanos, donde se honra su vida. Honrar la vida de nuestros santos mártires mexicanos. Platiquemos sobre el santuario localizado en Guadalajara, y que nos lleva justamente, como platicaba al inicio, a un periodo en contexto histórico. Podemos situarnos en el tiempo, ingeniero. ¿Qué ocurría en ese momento en México exactamente? Bueno, de hecho, el próximo año se conmemoran los 100 años del inicio de la persecución religiosa, que fue en 1926. El próximo año, en el 2026, celebramos estos 100 años del inicio de la persecución religiosa en México. Fueron momentos muy difíciles, como lo ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia.
cómo se ha perseguido la fe y cómo hubo hombres ejemplares que no dudaron en derramar su sangre en defensa de su fe y en defensa o haciendo un servicio de caridad con sus hermanos, ¿no? Sobre todo había aquí tanto sacerdotes como seglares bueno, no dudaron en derramar su vida a causa de su fe, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros de gente sencilla que supo hacer de su vida ordinaria algo extraordinario. Correcto. La edificación. Hablemos sobre la edificación, la construcción, manteniendo toda una estética, toda una hermosura. He visto los vitrales preciosos que revisten este santuario con características muy particulares. ¿Por qué en digamos, en ese diseño, cubriendo una serie de necesidades y también la implementación que entiendo ha tomado mucho tiempo en edificación? ¿Podríamos describirlo, las razones, la ubicación? ¿Por qué allí justamente? Sí. Bueno, si me permite el padre Antonio empezar a explicar y luego él podrá con mayor precisión detallarlo. Pero bueno, todo esto se origina a partir de la tercera visita de San Juan Pablo II a México, que él se enteró o conoció más a fondo este periodo de persecución religiosa en México y pidió que se documentara la vida y obra de estas personas que dieron un ejemplo de santidad precisamente en esta persecución. Entonces inició precisamente esta recopilación de datos y se presentó a la causa de los santos. Por otro lado, aquí en Guadalajara, pues está el seminario más grande del mundo, que eso es algo que nos llena es una bendición, que nos llena de orgullo y por lo tanto, cada año en las ordenaciones sacerdotales son acuden muchísimas personas, familiares, amigos, y se necesita un lugar donde poder albergar de una manera digna a todas estas personas. Anteriormente se solicitaba un auditorio o un estadio para poder llevar a cabo estas ceremonias, pero bueno, siempre se buscó el cómo tener un espacio digno para llevar a cabo. Cuando prospera la causa de los santos de Cristóbal Magallanes y 25 más, y se logra pues primero su beatificación y posteriormente la canonización, se decidió unir estas dos causas, ¿no? Por un lado, un lugar donde venerar a los santos mártires y por otro lado, tener un lugar donde realizar los grandes eventos de la arquidiócesis de Guadalajara, tanto del seminario como del resto de la comunidad pastoral. Entonces, ahí es donde nace la idea de hacer un santuario de los santos mártires mexicanos, logrando tener este espacio también para el resto de los eventos, ¿no? Pero entonces, es bastante amplio el espacio. Sí. ¿Cuántas personas caben en el santuario? Bueno, es un espacio que está diseñado para albergar a 12,000 personas. Okay. El edificio como tal es casi 1 hectárea techada sin ninguna columna en medio, que tiene un diámetro de 105 metros y una altura de casi 70 metros. Es un espacio muy amplio, con una gran isóptica que se puede ver el altar de cualquiera de los puntos de la asamblea principal. Y bueno, un 5 de febrero del 2007, hace ya más de 18 años, se colocó la primera piedra. Y el 5 de febrero es día de San Felipe de Jesús, primer santo y mártir mexicano. Ese día se colocó la primera piedra. Qué bonito, qué bonito. Y sabe, por cierto, le dediqué una canción a San Felipe de Jesús. ¿Sí? Justamente, sí, tuve el honor justamente de dedicarle providencialmente una canción a San Felipe de Jesús, que ya la compartiré con ustedes con gran cariño. Platicar también, padre, que nos está acompañando esta noche, hablar de héroes, hablar de heroísmo.
siempre nos lleva a pensar en logros sobrenaturales. Pensar que justamente que sin Dios, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer efectivamente nada. Y seguramente, muy ciertamente, estas personas, los mártires, estaban tocados de manera muy especial por la gracia de Dios, porque les dio aquella fortaleza que quizás muchas veces cualquiera de nosotros podría resultar incomprensible, esa fuerza, esa convicción para defender su fe a un grado de virtud justamente muy superior a lo normal. ¿Qué podemos decir respecto al heroísmo? Si me platican. Sí. Sí, con mucho gusto. Bueno, partiendo pues del ejemplo de estos santos y beatos mártires mexicanos, sí diríamos que en primer lugar este santuario fue pensado en los que ahora ya fueron canonizados, como dijo el ingeniero Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, pero también hay otro grupo de beatos mártires que murieron, la mayoría, la inmensa mayoría, también en el contexto histórico al que nos estamos refiriendo. La cabeza de este grupo es un laico, un abogado de Guadalajara, Jalisco, en México, Anacleto González Flores. Él encabezó un grupo de laicos. Sí, la mayoría son jaliscienses, la mayoría desarrollaron ahí en la arquidiócesis de Guadalajara su trabajo pastoral, tanto los sacerdotes como los laicos. Entonces, aunque el primer grupo es, diríamos, exclusivo de sacerdotes, el segundo grupo ya hay un gran número de laicos. Ambos vivieron, como lo señalas muy bien, en grado de heroísmo su vida cristiana. El contexto histórico era muy adverso para vivir para vivir la fe. Estábamos inmersos o estaban inmersos en medio de unas leyes antirreligiosas, no solamente decir anticatólicas, esto ya era como consecuencia antirreligiosas, que prácticamente anulaban la vida espiritual en México, dirigidas por el entonces presidente de este país. Plutarco Elías Calles fue el que desencadenó, diríamos, el que hizo que se tuviera esta adversidad de parte de los católicos. Hay dos aspectos, unos católicos tomaron la vía de las armas, por eso se le llama también la guerra cristera. Esos tomaron las armas para protestar, para defender su fe. Y otros, a los que consideramos santos y beatos, esos no tomaron las armas. Su resistencia fue pacífica, a través del acompañamiento espiritual, del acompañamiento moral, del acompañamiento cercano de los fieles, como fue el caso de los sacerdotes, y de los laicos, que si bien no fueron tan públicamente notables como Anacleto González Flores, que él sí encabezó manifestaciones, expresiones públicas para defender la fe, sin embargo también desde su trinchera estuvieron defendiendo su fe, y aclaro, sin tomar las armas. Son a los que consideramos los santos y beatos. Y aquí está precisamente un aspecto de ese heroísmo con el que tú señalabas. Ellos vivieron su fe, que sin ser, diríamos, espectaculares en cuanto que tenía que haber sangre, que tenía que haber enfrentamientos, que tenía que haber lucha, que tenía que haber confrontación directa y a ver quién ganaba, sin llegar a esos extremos de violencia. En ningún momento hubo violencia de parte de ellos, una violencia física. Sí estuvieron defendiendo con las armas, diríamos, que tenían a su alcance, con la posibilidad de revertir las leyes, con manifestaciones, con la vivencia de los sacramentos, porque hay que decir que también que no sé si decir por desgracia, pero muchos obispos y muchos sacerdotes aprovecharon la oportunidad que se les dio de abandonar el país, de dejar sus parroquias, de dejar sus diócesis, y así lo hicieron. A los que estamos mencionando no lo hicieron. Ellos permanecieron escondidos, impartiendo sacramentos, acompañando la vida espiritual de los feligreses de la manera que pudieron. Un escenario, padre, sumamente complejo dentro de la historia, pero en definitiva pienso que son
periodos, son pasajes históricos que nos remontan siempre a un aprendizaje. Siento que la historia siempre nos brinda lecciones porque todo obrar trae consigo consecuencias. Y en medio también de este dolor, de este sufrimiento, vemos pues cómo estas vidas trascienden en la personalidad, en los rasgos de cada uno de los santos mártires mexicanos que aportan un gran valor en su testimonio de vida, en nuestro quehacer como cristianos. Entonces son como grandes referentes en sentido espiritual para darle una visión a la vida de lo que significa ser auténticamente cristiano, ¿no? Cristiano, y demostrar de una manera pacífica, serena, con amor, la fe que profesamos. Me parece algo maravilloso. ¿Qué le parece, padre, si me acompañan juntos a una pequeña pausa, pero volvemos enseguida en el programa para seguir platicando de este tema que es maravilloso? Hablar del santuario de los mártires mexicanos desde Guadalajara, Jalisco, y al mismo tiempo lo que significa el heroísmo, la presencia heroica desde la virtud. ¿Les parece? Sí, pausa y volvemos enseguida. Luces. Cámara. Misión. María Visión Radio. María Visión Radio presenta un momento de reflexión con el padre José Arturo López Cornejo. El orden es el orden, y el orden nos ayuda a vivir bien y a portarnos bien. Ahora, en las cosas de Dios tiene que haber orden o que cada quien haga lo que quiera. Hay personas que se enojan conmigo, luego me dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué me pide tantos papeles para bautizar? ¿Tantos? Te estoy pidiendo 2. El acta de nacimiento del niño y la boleta de los padrinos casados por la iglesia. Es todo. Se te hace mucho. 2 papeles que te estoy pidiendo. Como cuando te van a dar la pensión de 65 y más, te piden hasta las medidas de los pies y base que te los midan. Si te piden un pedazo de greñas, te las cortas y se las das, y ahí nadie puja, nadie dice, ay, ¿por qué tantos papeles? Ay, sí conocen gente rara que dice que para qué tan... Te estamos pidiendo 2 papeles para bautizar y tus pláticas. Es todo. Y se te hace mucho, ya los tienes allí. ¿Qué tanto trabajo es ir a sacar unas copias y dármelas? Ay, el padre, ¿por qué hace la misa tan temprano? A las 6 de la mañana la misa. Ay, Dios de mi vida. Bueno, señora, ¿qué le parece como a las 10 de la mañana? Ay, no, a esa hora ya trabajo. No, a esa hora le doy de almorzar a mi viejo. ¿Por qué el padre puso la misa a las 10 de la mañana? Si es cuando le llevo de comer a mi viejo. Bueno, señora, entonces la vamos a poner el domingo a las 12 del mediodía. Ay, no, padre, a esa hora hace mucho calor. Y como son las láminas aquí en Pochahuisco, no, yo me acaloro mucho ahí, siento que me ahogo entre tanta gente. Bueno, señora, entonces ponemos la misa, ¿qué le parece a las 3 de la tarde? No, a esa hora comemos. Luego me llega visita. Ay, bueno, ¿qué le parece a las 7 de la noche? No es muy tarde, padre. No nos vaya a pasar algún peligro por ahí. Bueno, entonces, ¿a qué horas pongo la misa? Pues, señora loca o loco. El que quiere ir, va. Con calor, con láminas temprano. ¿O no es cierto? Sí. O sea, tiene que haber un orden, tiene que haber reglas en la iglesia, ¿no? O sea, hay gente ahorita que viven amancebados, viven en unión libre y se enojan que porque la iglesia no los deja comulgar. Hey, y yo tengo la culpa de que vivas en pecado. Yo soy el culpable. Yo me junté con ese viejo que no se quiere casar por la iglesia. ¿Quién dijo que sí? Tú sabías a lo que te atenías. ¿Quién te obligó a casarte con esa mustia, con esa bruja, con esa monstrua que no quiere a los sacerdotes, que no puede ver a la iglesia, que no puede ver a María Santísima? Yo tengo la culpa. Ahora vienen conmigo y me dicen, ay, ¿por qué la iglesia no permite que los que estamos en unión libre seamos padrinos? Pues, ¿qué ejemplo eres tú para un niño? Si prefieres vivir amancebado que vivir como Dios manda. Cásate, ándale, alíñate como Dios manda. Así es, o sea, al final todo el mundo nos justificamos de nuestros errores.
cuando decimos, yo no puedo comulgar porque soy terca, porque prefería a este viejo. Yo no puedo comulgar porque soy un necio, porque soy un orgulloso, porque no me quiero casar por la iglesia. No, ¿qué hace la gente? Le echa la culpa ¿a quién? A la iglesia, al padre. Ay, el padre, ¿por qué es tan duro? No, señora, ¿por qué no dice, yo soy una cabezona, yo soy un viejo cabezón, que no quiero hacer las cosas como Dios manda? María Visión Radio presentó un momento de reflexión con el padre José Arturo López Cornejo. Sintonizas María Visión Radio. En Zapopan Centro, sintonízanos en el 87.9 de FM. María Visión Radio presenta Luces. Cámara. Misión. Un espacio donde daremos sentido a nuestra espiritualidad a través de vivencias de fe y experiencias de vida. Conduce Aida Orezoli. Comenzamos. Qué gusto poder seguir compartiendo con mis grandes invitados, mis invitados estelares esta noche en Luces, Cámara, Misión con Aida Orezoli. Como siempre, desde María Visión, me acompaña el padre Antonio Gutiérrez Montaño, quien es director desde Comunicaciones del Arzobispado de Guadalajara, y por supuesto el ingeniero Héctor Castellanos, presidente del grupo Casgo. Estábamos platicando aquí en la pausa con el ingeniero Castellano, porque a mí, la verdad, la estética del santuario llama muchísimo mi atención, y platicamos a grandes rasgos sobre pues lo que es la edificación, que guarda una armonía perfecta en la estructura, porque yo quería comentarles que dentro de la singularidad de las disciplinas, tanto la música como la arquitectura son aquellas que llevan una comunión, una cercanía bastante certera, ¿no? Por las características propias en guardar la simetría y proporciones. Entonces le preguntaba al ingeniero en la pausa sobre los elementos que se utilizaron, padre. Por ejemplo, en lo que es la cubierta, hablábamos de recursos que han llegado de Alemania, hablamos de los cristales. ¿Pueden contarme un poquito cómo fueron pensando, cómo se iba paso a paso generando estos avances en la construcción, que es realmente una hermosura? Mira, con muchísimo gusto. Bueno, primero comentarte que este Santuario de los Mártires, que comentábamos, es casi una hectárea techada, está conformada por tres grandes cúpulas. Estas cúpulas se construyeron primero con muros de concreto a 15 metros de altura y posteriormente una estructura metálica triodética que es la que soporta una cubierta que tuvimos que traer de Alemania, porque nos permitía lograr esos grados de curvatura. Además era térmica y acústica. Son de esas cubiertas que se utilizan en los aeropuertos. Por ejemplo, el aeropuerto de Madrid, la T4 está hecho con esta cubierta, o el corporativo de la BMW en Alemania. Y además tenemos este proyecto que lo realizó el arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana, que es un arquitecto tapatío de renombre internacional. También alberga un vitral que fue diseñado por Fray Gabriel Chávez de la Mora, a quien se le conoció en vida como el artesano de Dios. Él realizó muchas obras para la iglesia, entre ellas él hizo todo el diseño sacro de la Basílica de Guadalupe, y él nos ayudó con el diseño de este hermosísimo vitral que él llegó a comentarnos que tenía conocimiento que es el más grande del mundo como pieza única, y este vitral que se diseñó con colores, es un diseño abstracto con colores, que es una paleta de 40 colores que van de los
los oscuros a los claros, de los fríos a los cálidos, y así se diseñó este vitral, que es una especie de oración que va hacia el cielo. Tú te pones enfrente de él y vas a ver cómo los colores fríos y oscuros, que son azules, morados, van dando espacio a los colores cálidos y claros, que son los ocres, y es como una especie de una alabanza que va subiendo al cielo. O como también se comentó, es el paso de lo que es la muerte hacia la luz, ¿no? Y es precisamente en honor a los santos mártires, cómo pasan de esta vida a una etapa de luz, ¿no? Qué bonito. Padre, excelente ingeniero, comentarles sobre los mártires mexicanos. Hablemos un tanto sobre los más representativos, no podríamos describirlos a todos, pero sí citar a los más representativos también como santos patronos para nosotros, como intercesores, y qué causas, a qué causas se les acude personalmente para solicitar su intercesión. Si podemos platicar un poquito sobre sus grandes rasgos, sobre sus virtudes trascendentales. Si tuviéramos que definir a un par de ellos en sus cualidades, ¿qué podríamos decir? Bueno, sí, hay algunos más representativos que otros. Diríamos, en términos de mercadotecnia, tienen más rating, tienen más seguidores. Bueno, son más taquilleros. Los más taquilleros, bueno. Tienen más fans, tienen más like. Bueno, uno de ellos es, diríamos, pues el que los representa, el que los encabeza más bien, que es Cristóbal Magallanes. Sí. Él es de un poblado del norte del estado de Jalisco, de la región de Jalisco, del sector de Jalisco, de Totatiche se llama. Pero quiero señalar que antes de detenerme un poco en él y en otro ejemplo, que el acompañamiento de los fieles, sobre todo antes de que comenzara la persecución religiosa, no solamente era espiritual y religioso, sino también con un fuerte compromiso social. Es decir, su trabajo no se limitaba a lo religioso y lo espiritual, a lo sacramental, que ya de por sí es muy, muy válido, y hacerlo de la mejor manera posible, como lo hacían ellos, sino que también acompañaban a los campesinos. Él estaba en un pueblo de campesinos. También promovía las artes, Cristóbal Magallanes, la escritura, la música, la literatura, etcétera. Entonces diríamos que esto es lo representativo de Cristóbal Magallanes. Él inició un seminario allá en la región donde se encontraba, por la lejanía, por la dificultad en ese tiempo, sobre todo, todavía, pero imaginémonos hace 100 años, todavía más difícil que los jóvenes que sentían la vocación al sacerdocio se trasladaran hasta la ciudad, hasta Guadalajara. Bueno, pues él empezó allá un seminario auxiliar que hasta la fecha está vigente, el seminario auxiliar de Totatiche, para todos los muchachos de aquella zona. Es decir, era un personaje polifacético, ¿no? En el sentido de ayuda. Mencionando un detalle que a mí me encanta, disculpe en este caso la interrupción. Estamos hablando de la importancia del trabajo con las manos en los campos, de labrar un futuro a través de las manos, y también con los sentidos, desde lo que significa el arte en el aspecto, también en Cristóbal Magallanes, en el campo de la cultura, en la línea de las artes, que también nuestro querido Papa Francisco también expresara en la importancia del arte, y hoy por hoy también en continuidad con Papa León en este año jubilar. Qué bonito comprender que la creación de Dios, todo el entorno de nuestros recursos visuales en paisaje, en materiales con los cuales también logramos propiciar un mejor futuro para nuestras familias, para nuestro placer cotidiano, son sin duda grandes fuentes de apoyo para poder evangelizar con lo que tenemos, ¿verdad? Con todos los recursos que tenemos a disposición. Yo quisiera, de alguna manera, si nos pudiera precisar ese ardor y valentía en Cristóbal Magallanes, alguna frase que usted quisiera citar esta noche para el público de nuestro auditorio desde María Visión, para que lo tengan muy presente, una expresión que él decía con valentía y con coraje.
Bueno, yo recuerdo, tenía de vicario a otro que fue santo, Agustín Caloca, tenía de vicario parroquial porque Agustín Magallanes no era de los jóvenes del grupo. Ajá, Iba a mencionar otro posteriormente que tiene mucho rating, pero Agustín Caloca era en Totatiche su vicario y sí. cuando los tomaron presos y estaban juntos, y ya tenían diríamos, sabían que iban a morir, pues obvio, Agustín Caloca, que era más joven, tenía miedo, tenía temor, estaba temblando y le dijo, no temas, Agustín, mañana vamos a estar en el cielo. Qué lindo, qué O sea, lindo. ojalá que uno pudiera decir eso, ¿no? Mañana vamos a estar en el cielo, como le dijo Así es. Jesús al. Con esa certeza y pero por sobre todo como bien con esa tranquilidad, como lo menciona usted, Padre Antonio, lo dice con una paz, con una serenidad que realmente es admirable, es Sí, realmente admirable. admirable. Sí, Pues es la frase que yo, mañana vamos a estar en el cielo, ¿no? ajá. Como quisiéramos, como Jesús le dijo al ladrón arrepentido, no el buen ladrón, no hay buenos ladrones, al ladrón arrepentido le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Como quisiéramos nosotros tener la tranquilidad, la serenidad para poderlo escuchar y para poderlo transmitir. Cuando lo Y escucho a usted, siento la figura del apóstol San Juan también en el discípulo amado, reclinarnos de esa manera, con esa confianza, en el sagrado corazón de Jesús, abandonados en el sagrado corazón de Jesús, que finalmente nos resguarda y que nos acoge con esa confianza absoluta, Padre. Sí, lo escuchamos. Exactamente. Y bueno, ya que preguntabas de otro ejemplo, ahora se trata de un sacerdote joven, Santo Toribio Romo. Mm, Él estaba muy joven, él estaba escondiéndose en una población que se llama Tequila, que ajá. tiene una barranca, ahí fue donde lo mataron, ¿no? Ahí él estaba delante de su hermana, estaban los dos ahí, ahí lo mataron. Sin embargo, él no era originario de esa región, sino de lo que nosotros conocemos acá como los Altos de Jalisco, una región que es especialmente católica, que ha dado muchas vocaciones, no solamente para la otra diócesis que no es Guadalajara, que se llama San Juan de los Lagos, vecina, sino que diríamos ha exportado al mundo. Bueno, de esa región y a muchas congregaciones religiosas en el mundo. El padre Toribio Romo, que ahora tiene un santuario, el santuario Santo Toribio, ahí cerca de otro poblado que se llama Jalostotitlán, en Ujú, Guadalupe, en Jalisco. Bueno, ¿por qué lo menciono a él? Porque él es quizá el más conocido de los 25, ujú. porque los migrantes que nosotros aquí, como también muchos países en Latinoamérica, somos migrantes, los migrantes se acogen a él e incluso en estas fechas, en estos tiempos, Ujú. todavía señalan que alguien los ayudó a cruzar hacia Estados Unidos, hacia el vecino país del norte. Y cuando le dice quién era, pues, no lo conocí, no sabíamos quién era, y le enseñan una foto de Toribio Romo, sí, sí, era él, dicen los migrantes, ¿no? Bueno, ¿qué tanto? A mí no me ha tocado vivir esa experiencia, pero el hecho de que haya una referencia a él, pues ha hecho que muchos migrantes lo tomen a él como protector, como intercesor, como mediador, como su patrono en esta travesía. Qué Tanto bonito, para los. los santos mártires acompañando siempre el sentido, la perspectiva hacia un futuro mejor, dentro de lo que significa la inmigración a lo largo de distintos territorios como destino de vida para forjar propiamente un mejor futuro para sus familias. ¿Qué les parece si nuevamente me acompañan a una segunda pausa en el programa? Pero volvemos enseguida en Luces, Cámara, Misión. Soy Aida Oresoli y esta noche tengo el honor de tener dos grandes invitados con un tema muy importante que significa el santuario de los santos mártires mexicanos y respectivamente como una tierra heroica y de santidad. Pausa y volvemos enseguida. Luces, cámara, misión.
María Visión Radio. En voz de Ángel Rodríguez escuchemos: la oración es elevar el alma. Preparar el alma para que Dios haga con ella la unión de amor, que constituye la dicha más grande en esta vida y en la otra. Esto es el cielo en la tierra, es la gran palanca de santidad, es la principal actividad humana. Los más grandes santos son los que más oración tuvieron y los que mejores obras humanas y más provechoso apostolado realizaron. El alma empapada de Dios en la oración santifica el mundo y lleva perfume de Dios por doquier. Un clima de oración transforma el mundo. Toda oración es ejercicio de amor a Dios y trato de amor con Dios, porque ya se le ama y porque se le desea amar más. En el siglo IV, Evagrio del Póntico nos dejó escrito que la oración es la elevación del alma hacia Dios. Casiano escribe con esta misma idea que el monje había huido del contacto con los hombres para ejercitarse en la conversación con Dios, ya que el fin del monje y de toda vida perfecta consiste en la perfección de la oración. Más claro y terminante, San Juan Clímaco en el siglo VI escribe: la oración según su condición y naturaleza es unión del hombre con Dios. Presentado por María Visión Radio en tu emisora. Sintonizas María Visión Radio. En Abasolo, Chiapas, sintonízanos en el 98.0 de FM. Jitontic Radio. María Visión Radio presenta Luces. Cámara. Misión. Un espacio donde daremos sentido a nuestra espiritualidad a través de vivencias de fe y experiencias de vida. Conduce Aida Orezoli. Comenzamos. Muy bien, estamos ya en el tercer y último bloque del programa y continúo platicando con mis invitados y precisamente vamos a comentarles a nuestro auditorio sobre lo que significa el Santuario de los Mártires Mexicanos, pero desde la perspectiva de las peregrinaciones como centro de peregrinación. Por favor, ingeniero, infórmenos cómo se constituye lo que significa las peregrinaciones hacia el Santuario de los Mártires Mexicanos, su grado de importancia, por supuesto, y alcance. Claro, en México existen actualmente dos grandes centros de peregrinación nacional. Uno es la Basílica de Guadalupe, la Villa de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe como Emperatriz de América, y el otro lugar es el Cristo Rey en el Cerro del Cubilete en el estado de Guanajuato. Precisamente este centro se construye después de la persecución religiosa, se construye el Gran Cristo Rey. Se propone el Santuario de los Mártires Mexicanos como el tercer centro de peregrinación nacional, y precisamente para honrar al hombre, el hombre que murió diciendo viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, formando un triángulo perfecto de los tres centros de peregrinación: el hombre, Cristo y la Virgen. El hombre que murió diciendo, como la mayoría de los santos mártires, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, dando ese ejemplo, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Padre Antonio, cronogramas de actividades. ¿Qué viene a lo largo de los meses que se aproximan en el Santuario de los Mártires Mexicanos? ¿Cómo nos vamos preparando
para llegar en peregrinación y qué tenemos en cronograma lo más prontito que dentro de las actividades, por favor. Y si quieren compartirnos también en líneas de abajo en el programa, vamos a ir viendo imágenes muy representativas, muy vistosas de lo que significa históricamente la edificación del santuario, la presencia de nuestros santos mártires y vuestras redes sociales de contacto. Creo que he hecho muchas preguntas esta noche. A ver, Padre Antonio, vamos por Bueno, partes. Sí, creo que es la misión. A ver, sí. el espacio físico del Santuario de los Mártires no es un espacio de eventos esporádicos, aunque sean eventos religiosos, sino Perfecto. que ya está constituida una parroquia, funciona como una parroquia, a lo mejor con sus propias características, no con tantas personas como ordinariamente conocemos una parroquia, que está el templo como en el centro y alrededor muchas casas. En este momento no hay unas casas inmediatamente en torno al Santuario de los Mártires, pero sí acuden cotidianamente desde hace aproximadamente 6, 7 años de una forma cotidiana. Acuden fieles a la celebración de los sacramentos. Diario hay misa ahí, especialmente los domingos. Y lleva una vida pastoral. Es decir, hay grupo de jóvenes, hay el coro, están los monaguillos, ya están 2 sacerdotes de planta ahí, el rector, como se le conoce, y un vicario. Entonces hay una vida ya pastoral que hace que se esté formando comunidad en el Santuario de los Mártires, que sea un edificio vivo, diríamos, no solamente para congregar, como lo señalábamos, manifestaciones de fieles en grandes números. Sí, por supuesto que ahí es donde han llevado a cabo ordenaciones sacerdotales, también consagraciones episcopales y otro tipo de eventos, porque para eso fue constituido. Quiero señalar que la idea viene desde 1992, cuando se concluyó en la Arquidiócesis de Guadalajara el segundo sínodo diocesano, que encabezó en aquella ocasión el asesinado cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y una de las conclusiones de los participantes, y que se convirtió en decreto, y que qué bueno que se llevó a cabo y se ha venido llevando a cabo, fue que se construyera un lugar grande, amplio, como ya lo mencionaba el ingeniero, para las manifestaciones, para las concentraciones amplias de fieles. Y se conjuntó, como también ya lo manifestaba el ingeniero Héctor, con la primera beatificación y a los 7 años canonización en el año 2000. Y ya se juntaron las dos cosas para que en el 2007 comenzara la obra. El asesinato del cardenal Posadas detuvo esta idea, pero la retomó su sucesor, el cardenal Juan Sandoval, y por supuesto cuando dejó aquí de ser arzobispo en Guadalajara, de ser el titular, pues la ha continuado el actual arzobispo José Francisco Robles Ortega. Este año para nosotros es todavía más significativo reunirnos en el Santuario de los Mártires, porque el arzobispo José Francisco Robles Ortega lo señaló como uno de los lugares donde se podía, en este jubileo de la esperanza, donde se puede cotidianamente ganar la indulgencia. Claro, entonces, es un regalo. Se ha convertido en un centro, diríamos, más amplio de peregrinación, en cuanto que van más personas, van más fieles, se organizan, van organismos de iglesia, y aparte se hacen ahí las celebraciones grandes, como las de las ordenaciones sacerdotales. Aquí son de 30, de 35, entonces prácticamente abarrotan el Santuario de los Mártires, e incluso a veces parece hasta insuficiente este espacio. Puedo imaginarlo, porque yo les voy a contar algo a ambos. Yo he tenido el honor, Padre Antonio, ingeniero Héctor, de cuando estaban apenas edificando todavía el santuario hace unos años atrás, estaban habilitadas unas campanas aún. ¿Y sabe quién tocaba las campanas también para anunciar la misa de la tarde? ¿Quién? Esta servidora. Esta servidora, estaban las hermanas Brígidas en ese momento, pues acomodando las sillas, yo también estaba con ellas, muy feliz. Entonces, ¿qué te contamos, verdad?
Y pues no, imagínense, veo el principio, pero ahora voy a ver la continuidad. Eso es cuando recién empezó. Ahora pues nos veamos seguramente más adelante, con el favor de Dios, me voy a sorprender. Siempre me sorprende. Permítame comentarles a ambos de la providencia de Dios. De la providencia de Dios, porque cuando las obras son de Dios, finalmente se llevan a cabo, pero a sus tiempos y realzados por el gran profesionalismo y con la gracia de Dios para que salgan estas obras magníficas, que son una ofrenda para el Señor. Y finalmente, cada una de las personas que están a cargo, pues corresponden al servicio que se debe de ofrecer precisamente para que pues la feligresía reciba de este santuario los sacramentos, la importancia de acudir también en este año jubilar para recibir lo que significa la indulgencia, que sea un centro de oración y sobre todo de comunidad, de unidad para con las personas que están presentes. Y como bien cita usted, padre, ya se está generando pues todo un camino de acción, de caminar en este sentido pastoral, ¿no? Se ve la acción pastoral formativa, que es lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos percibir como feligresía de Dios, que necesitamos constantemente ser formados. Y qué bonito que desde Guadalajara, desde Jalisco, pues se suscite este recinto, este espacio para propiciar nuestro amor, nuestra devoción a nuestro Señor a partir de la experiencia, de la historia de nuestros santos mártires mexicanos, que son un reflejo de santidad para el pueblo mexicano, pero que también es un gran aspecto de aprendizaje para América y para el mundo entero, en habla hispana y para el mundo entero, que han de conocer lo que aconteció históricamente y lo que nos lleva como aprendizaje a la actualidad para reconocer los aspectos positivos, los errores que acontecieron y que nos permite también un crecimiento. La historia nos lleva siempre hacia un crecimiento y hacia ser mejores y respetarnos dentro de lo que significa, como lo hemos manifestado muchas veces, la elección de profesar con libertad, con paz, nuestra fe. Agradecerles a ambos por participar esta noche en el programa y por favor, si quisieran compartir un mensaje final cada uno de ustedes, compartir sus redes, las redes sociales en el Santuario de los Mártires Mexicanos, dónde están presentes, cómo contactarles, padre. Sí, estamos en prácticamente en TikTok no estamos presentes, pero Ajá. sí tenemos Santuario de los Mártires, así pueden ustedes En Facebook. en Facebook, Ajá. en X o en Nick, como le queramos llamar, Instagram, perfecto. y en Instagram también. Estupendo. Entonces ahí los encontramos. Líneas de abajo, producción está colocando lo que son las páginas de acceso para que puedan de alguna manera ir dándole seguimiento a las actividades más representativas, los horarios de misa, por supuesto, también, para Sí. poder asistir. Acabamos de reinaugurar una página web que todavía Ajá. no está completa en todos sus contenidos, pero ya está al público, que es Santuario de los Mártires Mexicanos. Entonces ahí van a encontrar esos elementos que tú estabas señalando, horarios de misa, cómo va la obra, cómo se ha llevado a cabo, una línea de tiempo, etcétera. Diferentes Estupendo. elementos, las biografías de estos santos y beatos, también pueden acceder ahí para mayor información. Qué lindo, padre. Entonces quiere decir que si queremos también descargar material en literatura, en tanto a lo que son los episodios, la vida de los santos mártires, también podemos encontrarla en el website. También ahí la pueden encontrar en esa página. Eso es fabuloso porque de esa manera nos nutrimos y vamos a conocer mucho más a precisión aquellos episodios que han constituido una trascendencia en nuestro quehacer como feligresía católica y que tenemos tanto que aprender de nuestros santos mártires. Ingeniero Héctor, por favor, un mensaje también que quisiera compartir usted. ¿Cómo no? Invitarlos a que sientan este santuario como suyo. Nadie ama lo que no conoce y los invitamos precisamente a que lo conozcan más. Gracias por esta oportunidad de poderlo mostrar a todos tus seguidores.
Y decir que vienen fechas muy importantes que se van a celebrar en el santuario, además de este año jubilar. El próximo año, como comentábamos, en el 2026, se celebran los 100 años del inicio de la persecución religiosa. Luego, en el 2029, la terminación de esta persecución religiosa, entre comillas. En el 2031 son los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y en el 2033, pues 2000 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la redención de la humanidad. En estas fechas claves en la historia de la Iglesia y de la nuestra en particular, queremos ir avanzando más en diferentes etapas de la construcción. Entonces, siempre van a tener, Dios mediante, alguna sorpresa nueva que conocer en el santuario. Qué bonito, por supuesto. Entonces, estamos muy atentos a las fechas que son sumamente importantes que nos ha citado aquí el ingeniero Héctor. Me permito también al equipo de producción que las vaya señalando justamente aquí en las pantallas para que estemos muy atentos en el cronograma y estar así pues al milímetro para ir formándonos, porque son fechas que nos llevan a la fiesta, ¿verdad que sí? Son fechas que nos llevan a la fiesta. La santidad, compartir esta noche ya en una apreciación final, pues a toda la audiencia que nos acompaña en el programa, la santidad es alegría, la santidad es irradiar la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué lindo haber podido platicar con ustedes esta noche, tanto al padre Antonio Gutiérrez, al mismo tiempo al ingeniero Héctor Castellanos, agradecerles por permitirme compartir con ustedes esta plática tan enriquecedora, tan llena de Dios, porque realmente Dios nos lleva a la alegría, a la esperanza, a compartir sonrisas y por sobre todo a establecer esta comunicación como hermanos, como pueblos que somos, que debemos de caminar siempre unidos. Una vez más, gracias por esta dedicación, por su tiempo, y pues será hasta la próxima en el programa. ¿Algún comentario final que quisieran hacerme de repente, Padre Antonio, antes de despedir el programa con su bendición, por supuesto, para el auditorio? Sí, agradecerle la invitación para poder compartirles ese trabajo que desde hace mucho tiempo y que ha implicado mucho tiempo y mucho profesionalismo para llevarlo a cabo. Qué lindo, Padre. Su bendición final, por favor, para el programa y despedimos el programa así. Sí, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y permanezca para siempre. Amén. Una bendición de programa maravilloso. Me acompañó, como les repito, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, director de comunicaciones del Arzobispado de Guadalajara, el ingeniero Héctor Castellanos, presidente del Grupo Casgo. Será hasta el próximo jueves a las 7 de la noche, hora centro de Ciudad de México, en Luces, Cámara, Visión, con Aida Oresoli desde María Visión. Y que Dios y Santa María de Guadalupe les siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias. María Visión Radio presentó Luces. Cámara. Misión. Un espacio donde daremos sentido a nuestra espiritualidad a través de vivencias de fe y experiencias de vida. Conduce Aida Oresoli. Gracias por su compañía. Derechos reservados. María Visión Radio 2025. En todo momento, nuestra Madre Santísima intercede ante Dios por todas las almas. Acude cada vez que imploramos su auxilio. La Virgen María hoy necesita de tu ayuda. Gracias a tus aportaciones, podemos seguir siendo instrumentos de evangelización, llevar el mensaje de vida y esperanza a todos los rincones del mundo. Estamos llamados a ser apóstoles y acercar a todas las almas a la salvación. Con tu generosidad avanza el reino de Dios y con tu oración formamos una cadena para trazar el camino al cielo. Recibimos tu aportación voluntaria en
Santander, a nombre de Tonantili AC. Número de cuenta 65 50 514 6819. Clave 01 432 06 55 0514 68194. Dios te bendiga y recompense tu acto de caridad. María Visión Radio. Una emisora de María Visión Networks.